Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Salsa Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves, 20 horas, y los días sábados a las 17 horas, ¿sí? En Paso de los Libres Corrientes, Argentina. Y hoy vamos a entrar un poquito en el nuevo pacto porque justamente Pesaj está conectado con el nuevo pacto, porque la muerte y resurrección del Señor Yeshua es el pacto renovado que vino a ser sobre o con la humanidad, ¿sí? Dios con su pueblo, ¿sí? Todos los que estaban dispersos van a volver, van a reconocer y van a aceptar al Señor. Muy bien. Estuvimos viendo en el programa anterior hasta Daniel 9:26 al 27, que hablábamos justamente de la mitad de la semana, ¿sí? Que cesaría el sacrificio, y esto también proféticamente hablando, por supuesto, de la crucifixión de nuestro Señor, ¿sí? Que sucedería a la mitad de la semana, y ya estuvimos viendo algo que hoy vamos a tocar nuevamente ese tema, porque es muy interesante, ¿sí? Decíamos en el programa anterior que es imposible que el Señor hubiera muerto viernes, ¿sí? Porque no nos dan los días, ni siquiera jueves, porque no nos dan los días. Entonces, cuando el Señor dice que la única señal que le iba a dar a los fariseos y a los escribas era la señal de Jonás, son 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, no nos dan realmente los números si nosotros queremos que Él resucite domingo. Ahora bien, o sea, como el sistema dice que el Señor resucitó domingo. Esto vamos a hablar hoy, sí, un poquito más sobre esto, porque ayer, el programa anterior, no alcanzamos a tocar este tema muy a fondo. Si decimos que Él murió viernes, Él resucita lunes. Si decimos que Él murió jueves, Él resucita domingo a las 3 de la tarde. Y no nos dan tampoco, no condicen tampoco las escrituras con lo que nosotros queremos que sea. ¿Por qué? Porque dice que ella fue muy temprano el primer día de la semana y el cuerpo ya no estaba. Entonces quiere decir que a las 3 de la tarde del primer día de la semana no estaba. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque dice que el Señor eh, muere, ¿sí? Es inmolado entre las 2 tardes el 14 de Nisan. Recordemos que el mandamiento es el 14 de Nisan. Dice que el 14 de Nisan el cordero era inmolado, ¿sí? Entre las 2 tardes. Ya vimos que las 2 tardes eran las 3 de la tarde. Entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Entonces, claro, el tema es que como nosotros no hemos estudiado de la Torá como debíamos haber estudiado siempre, porque el Señor dice que iba todos los Shabbat a la sinagoga a estudiar la Torá o a enseñar, sí, vemos en un montón de ocasiones que inclusive los fariseos se asombran de la sabiduría del Señor porque enseñaba como aquel que realmente tenía sabiduría, ¿sí? Como alguien que tenía sabiduría, mucha sabiduría. Y también vemos en Hechos 15 cuando Jacobo dice, yo opino que no se juzgue a los gentiles en más que no coman sangre, no forniquen, no adoren a los, o sea, no hagan fornicación, idolatría tampoco, no coman ahogado ni sangre, ¿sí? Y luego dice el versículo siguiente, porque este es el problema que tenemos muchas veces, o que teníamos muchas veces, que leíamos lo que nos conviene y nos seguimos leyendo, sacamos todo de contexto. Entonces, ¿qué dice el versículo siguiente? En Hechos estoy hablando, no estoy hablando en el Antiguo Pacto, estoy hablando del libro de Hechos, ¿sí? Es uno de los libros más relevantes para el sistema del cristianismo. Entonces dice, el versículo siguiente dice, porque Moisés tiene quien lo predique cada día de reposo cuando es leído. Entonces, ¿quién es Moisés? La Torá. Entonces, la Torá se leía siempre y todos los gentiles, los que venían siendo gentiles, entraban al Señor, entraban en el pacto con Él, y ellos estudiaban la Torá, no estudiaban otra cosa. Entonces, las Escrituras nos hablan de todo esto, pero como no hemos considerado, entonces el mandamiento dice que el Señor
muere entre las dos tardes porque cuando justamente nos manda la referencia del nuevo pacto, nos manda al antiguo pacto, te digo así para que entienda, pero es el Brit Hadashah, nos manda al Tanaj, que es el antiguo pacto, nos manda justamente Éxodo 12:5, que nos dice que el cordero era de un año, ¿sí?, sin mancha, y era apartado para ser sacrificado entre las dos tardes. Entonces, Yeshua cumplió todos los pasos exactamente como sucedía con el cordero que era inmolado para el perdón de los pecados del pueblo. Entonces, Yeshua vino a cumplir absolutamente todo lo que dice el mandamiento. Por eso es que él dice justamente, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas, sino que yo he venido a cumplir, yo he venido a darle forma, he venido a darle un fin, pero no fin de final, sino fin con propósito. Entonces podemos ver que si él muere el 14 de Nisan entre las dos tardes y Daniel dice que el sacrificio cesaría, Daniel 9, 26, 27 cesaría, iba a cesar a la mitad de la semana, nos dan justo el tiempo, ¿sí? 14 de Nisan, que sería el día primero es domingo, el día 2 es lunes, el día 3 es martes y el día 4 es miércoles. Entonces el día 4, o sea, el 14 de Nisan del día 4, el Señor muere entre las dos tardes y el jueves, sí, entre las dos tardes es el primer día, el viernes entre las dos tardes es el segundo día y el sábado entre las dos tardes es el tercer día, sí. Por eso es que las mujeres van al sepulcro, ¿sí? Y muy temprano, el primer día de la semana, y ya no lo hallan, porque ellas no fueron el Shabbat semanal. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante y tenemos que realmente ser humilde para poder comprender, ¿sí? Y no ser arrogante hacia la palabra, el mandamiento de Dios. Porque dijimos que al otro día que el Señor muere, esto era 14 de Nisan, o sea, el 15 de Nisan, que era el quinto día de la semana, al otro día que el Señor muere, dice que las mujeres fueron a comprar y no encontraron porque era Shabbat Shabbatón. Ahora bien, ¿qué es Shabbat Shabbatón? Shabbat Shabbatón es el Shabbat alto después de la fiesta, porque el mandamiento dice, pero como no estudiábamos el mandamiento, no entendíamos. Leíamos solo el Nuevo Pacto y no entendíamos. Y si es como si agarramos un libro, ¿sí? Y desde la mitad comenzamos a estudiar y no leemos la primera parte. Por supuesto que vamos a entender solo lo que dice la mitad. Y vamos a sacar de contexto el libro entero porque no leímos la primera parte. La última parte, sí, o de la mitad para adelante, hasta Apocalipsis, está conectado con la primera parte, ¿sí? Por eso es que nosotros tenemos la Biblia entera. O sea, ¿para qué vamos a tener la Biblia completa si no la vamos a leer? Entonces hubiéramos tenido nada más que los Nuevos Testamentos, esto que muchas veces se reparte cuando la gente llega a la congregación que no tiene Biblia, ¿entiendes? Entonces, cuando las mujeres fueron a comprar, ellas no encontraron nada porque era día Shabbat, Shabbatón, Shabbat alto, Shabbat de fiesta. El día siguiente, al otro día cuando amanece, nadie hace nada porque el mandamiento dice que al día siguiente es Shabbat alto, ¿sí? Ahora bien, yo digo, estas mujeres, pongámonos a pensar y pongamos nuestra mente hebrea, porque si estudiamos la Biblia con una mente greco-romana, no vamos a avanzar mucho. Pero si entendemos esto, ¿sí? Una cultura que guardó siempre y que fue cautivo 70 años porque no guardó el año Shemitah, que son cada 50 años tenían que hacer, sí, el jubileo, por ejemplo, que tenían que soltar a los esclavos, ¿sí? Y todo esto, y también el Shabbat muchas veces no lo guardaron de la manera correcta de repente. Ellos fueron cautivos 70 años y obtuvieron su castigo, podemos decirlo, por no haber respetado los mandamientos del Señor. Y así vivieron siempre después que volvieron de la cautividad guardando la Torá. Y el Shabbat es una solemnidad en Israel. No, es como acá, si vos, por ejemplo, en las otras naciones, en Argentina, por ejemplo, vos salís domingo a cualquier lugar y está todo cerrado. Por ejemplo, en la librería no conseguís
nunca jamás ha abierto un domingo, porque es solemnidad guardar el domingo por decreto de un emperador, ¿sí?, que hizo prevalecer el domingo sobre el Shabbat, no que el domingo el Señor dijo que se debía guardar. Bueno, pero ese es un tema aparte. Ahora bien, yo digo, si estas mujeres guardaban de tal manera el mandamiento y no es que si yo despierto un sábado, aunque yo guardo el Shabbat, y despierto un domingo, yo sé que es domingo, porque abro la puerta y no hay un alma en la calle. Entonces, estas mujeres no se podían confundir. El Nuevo Pacto dice que ellas salieron y no encontraron especies porque era día de reposo. ¿Cómo a ellas se le puede pasar un día que para ellos es costumbre y que es un hábito, es una manera de vivir? No, es imposible confundirse. Ay, no, volvamos porque hoy es Shabbat semanal. No, es que era un Shabbat alto, un Shabbat Shabbatón, era un Shabbat de fiesta. De repente en la emoción que tuvieron, sí, como no era costumbre, porque la fiesta es una vez al año, sí, se le pasó de repente, sí, porque dice la palabra que salieron, pero no consiguieron absolutamente nada porque era Shabbat, era reposo. Entonces, si vamos al mandamiento, vemos que el mandamiento dice que el día siguiente de la fiesta es Shabbat Shabbatón, que es Shabbat alto, que es Shabbat de fiesta, reposo de fiesta, no reposo semanal. Ahora bien, luego dice que al día siguiente las mujeres fueron muy temprano, muy de mañana, ¿sí? Y el cuerpo ya no estaba, ese ya era el Shabbat semanal. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy a la caída del sol comenzamos nuestra fiesta de Pesaj. Mañana para nosotros es reposo, para los que guardamos, porque no sé si todos lo guardan de la congregación, pero eso no es un problema de nosotros, sino que nosotros enseñamos y cada uno recibe la revelación, ¿sí? Pero en nuestro caso, si guardamos el Shabbat Shabbatón, que es Shabbat alto, hasta la caída del sol de mañana, es reposo, ¿sí? Entonces, podemos ver que ellos no consiguieron absolutamente nada, ¿sí? No consiguieron nada porque era Shabbat Shabbatón. Ahora bien, cuando fueron al otro día, ¿sí? Ya es otra parte de las escrituras que dice que ellas fueron al sepulcro muy temprano, ¿sí? Muy de mañana, y era Shabbat semanal, ¿sí? Que amanece el primer día de la semana, ya el cuerpo ya no estaba. ¿Por qué? Porque el cuerpo resucitó al tercer día. Son 3 días y 3 noches. Miércoles a la noche, jueves a la noche, viernes a la noche. No podía pasar sábado a la noche porque pasarían los días. Entonces, no puede ser. Y si nosotros decimos que murió jueves, tampoco nos da que él resucitó domingo, porque ellas fueron, dice, el primer día de la semana muy de mañana y ya el cuerpo no estaba, porque el cuerpo resucitó al tercer día. ¿Cuál es el tercer día? El Shabbat semanal entre las 2 tardes. Ahora bien, ¿qué es el primer día de la semana? El primer día de la semana es día de primicia. ¿Por qué? Porque dice el mandamiento que luego del Shabbat semanal, ¿sí?, es fiesta de primicias, ¿sí? Porque luego que él resucita, son las primicias. ¿Y cuándo él resucita? Justamente él resucita entre las 2 tardes del Shabbat semanal. Entonces, cuando cae la tarde del Shabbat, ¿sí?, semanal, comienza el primer día de la semana y es fiesta de primicias. Y eso nadie lo discute porque la Biblia lo dice, y no es que es fiesta de primicia porque el Señor vino a imponer el domingo, no, porque si nosotros vamos a la historia, vemos que quien impuso el domingo por decreto, ¿sí?, por concilio, fue el emperador Constantino. Entonces no tiene nada que ver con el Señor el haber dado el domingo como descanso semanal para los pueblos. En Juan 19:14 era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaban: fuera, fuera, crucificarle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó
a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Yeshua y lo llevaron. Esta fracción de las Escrituras es muy interesante, porque era la preparación de la Pascua. Entonces viene toda esta situación y el Señor es llevado para todos lados, ¿sí? Porque justamente le están indagando, ¿sí? Pero lo que me parece muy interesante el versículo 15 que dice, pero ellos gritaban, fuera, fuera, crucificarle. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Ellos respondieron, los principales sacerdotes. Oiga, ¿quiénes eran? Los principales sacerdotes, no era cualquier ser humano. Le dijeron, no tenemos más rey que César. Y esto me parece muy interesante, porque ellos le dijeron, nosotros no tenemos otro rey, nuestro rey es César, pero ¿cómo que es César? Es como si fuera que nosotros, hoy los creyentes en el Señor, digamos, no tenemos fuera Yeshua, no tenemos nada que ver con la Torá, no tenemos nada que ver con Israel, fuera, nosotros no tenemos otro rey más que Roma. ¿Cómo que Roma? O no tenemos otro gobierno más que Roma. ¿Cómo que Roma? Roma no nos gobierna. Nuestro gobierno es Dios, es Yeshua. Sí, porque nosotros vivimos en el reino de nuestro Padre, ¿sí? En el sentido espiritual hablando, ¿verdad? Entonces, hoy en día, cuando se habla muchas veces de Yeshua o de la Torá o de la restauración de Israel, no quieren saber nada porque dicen, no, eso no es nuestro, eso es de Israel, no tenemos nada que ver, nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos domingo, tenemos Navidad, tenemos Semana Santa, eso no es... Están de la misma manera que los principales sacerdotes. ¿Quién eran los principales sacerdotes? Eran los del pueblo. Entonces nosotros no somos diferentes, hermanos. Nosotros no somos diferentes. No queremos al Rey de Reyes y Señor de Señores porque queremos a un rey que nos fabricaron en un sistema. Y él no es romano y él no es griego. Él es judío y él es el Dios de Israel. Hasta que no entendamos esto, vamos a seguir peleando contra Dios. Y es una realidad. En Lucas 22, 19 dice así. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. En Mateos 4, 3 al 4 dice así. Vamos a leer estos versículos porque es muy interesante. Mateos 4. Mateos 4, 3 al 4 dice así. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Marcos 2:26, ¿cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Y Hechos 12:13, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, acá tenemos un tema realmente controversial. ¿Por qué? Porque Yeshua era judío y como ya vimos en otros estudios, él vino como judío, vivió como judío, iba a la sinagoga como judío todos los Shabbat, murió como judío porque dice que él fue enterrado según las costumbres de los judíos, del pueblo, porque él era judío. Y vemos que la samaritana le reconoce. ¿Por qué le reconoce? Porque él era judío. Porque si él andaba vestido como cualquiera, la samaritana no lo hubiera reconocido que él era judío. Entonces la samaritana le conoció porque él vestía como judío, vivió como judío, vivía como judío, ¿sí? Y resulta que cuando los traductores ponen en Lucas 22:19, vamos a Lucas 22:19, no ponen que es pan ácimo, ¿sí? Pero resulta que es imposible que en el pueblo hubiera levadura porque era fiesta
era preparación de Pesaj. Y en la preparación de Pesaj ya no hay levadura. Y Yeshua, como era judío y él era el cordero, imagínense eh, si él iba a romper esa ley, porque él en nada rompió la ley, ¿sí? Infringió la ley. Por eso justamente le acusaban de toda forma para que él infrinja la ley y fuera castigado o fuera metido preso o le hubieran dado latigazo, ¿sí? En el 19 dice, tomó pan y dio gracias, ¿sí? Aquí donde dice tomó pan, no pusieron, los traductores no pusieron, tomó los ácimos, ¿sí? Que eran panes sin levadura, porque era preparación de Pesaj. Y es muy interesante porque ya estudiando las escrituras ya vimos que, por ejemplo, cuando ellos dicen, ponen en una parte y manda al Señor que se bautice en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y sabemos que eso es un agregado porque el Señor no mandó que nos bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque entendiendo la cultura y sabiendo cómo ellos vivían, sabemos que la manera de bautizar era en el nombre del maestro que enseñaba al pueblo, al grupo, ¿sí? Entonces, por eso es que, oiga, qué interesante lo que estamos hablando. Por eso Pablo le dice, ¿acaso bauticé yo a alguien en mi nombre? Qué lindo, presta atención porque es interesante. Entonces Pablo le dice, ¿por qué se pelean? Que soy de Pablo, soy de Apolo, ¿acaso yo bauticé a alguien en mi nombre? No, dice, los bauticé en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo era un maestro, Pablo era un rabino. Pero él no bautizó a nadie en su nombre porque Yeshua ya vino y todos los que se bautizaban ahora iban a bautizarse en el nombre del Señor Yeshua. Entonces, cuando viene Roma a entrar con todo esta mezcla, ¿verdad?, que secuestra nuestra fe verdadera, que era la vivencia de la iglesia primitiva, nos enseñaron a bautizar de esta manera. Y vemos en una parte que Pedro dice, bautícense cada uno en el nombre del Señor. Pero hay otra parte que dice, bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Y sabemos que Dios no es trinitario, porque Él es uno. Ahora bien, el Espíritu Santo envió, por supuesto, está en nosotros, habita en nosotros. ¿Sí? Pero Él no es trinitario, Él es el Padre, ¿sí? Por eso dice el mandamiento, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Oye Israel, Adonai es uno, Adonai tu Dios, uno es. Después tenemos otra parte que es un agregado también. Cuando vamos a estudiar las escrituras nos damos cuenta de todo esto, que es en la parte que el Señor les exhorta porque están poniendo la tradición y las costumbres por encima del mandamiento. Cuando le dice, el Señor, tus discípulos no se lavaron las manos. Entonces Él les exhorta y les dice, ustedes invalidan los mandamientos de Dios. ¿Qué son los mandamientos de Dios? La Torá. Porque el Señor nunca estuvo contra la Torá. Por sus costumbres y sus tradiciones, le dice. Porque el Señor nunca mandó en la Torá que lavemos los vasos, que nos lavemos las manos, que por supuesto que eso es algo normal que hagamos, porque no somos sucios ni tampoco somos antihigiénicos, ¿verdad? Vamos a hacer eso, porque es una manera de vivir, es una manera higiénica. Pero no dice en la Torá que debemos lavar los vasos para usar cada momento de lavarnos las manos cuando venimos de acá, venimos de allá, no es un mandamiento. Entonces ellos invalidaban la Torá, ¿sí?, por sus costumbres y sus tradiciones. Y luego dice al final, y esto dijo el Señor haciendo limpio todos los alimentos. Y eso, hermanos, qué interesante, porque cuando leemos las escrituras cuando estudiamos vemos que ese agregado, esa parte que dice, esto hizo el Señor haciendo limpio todos los alimentos, es un agregado porque cuando dice esto, saca de contexto el texto porque el texto no está hablando de alimentos. Si bien el Señor dice, no es lo que entra, sino lo que sale, es lo que contamina al hombre, no está hablando de alimento, porque el problema era el ritual, ¿sí? Y la ceremonia de todas las cosas. O sea, no está hablando de comida. Entonces, cuando agregan esta parte, ¿sí?, los traductores que dicen, y esto hizo haciendo limpio todos los alimentos,
podemos ver y podemos entender, ya cuando estudiamos con una mente hebrea y con conocimiento el texto sin sacar de contexto, podemos ver que es un agregado porque no está hablando de alimento. El contexto no es alimento. El contexto es justamente lavarse las manos, ¿sí? Invalidar el mandamiento. O sea, el contexto es esto, no tiene nada que ver con comida. Pero como nos dieron, ¿sí?, a comer lo que les parecía, porque ya de hecho nos pusieron un día diferente para descansar, nos pusieron un día diferente de nuestra fiesta, nos dieron todo diferente a los hijos y pueblo de Dios, también nos dieron otras comidas. Y así es que estamos enfermos, así que estamos en un montón de situaciones porque podemos ver que las enfermedades que trae, ¿sí? El cerdo, vimos las enfermedades que trae este animalito que se come en algunas partes, ¿sí? Que estuve viendo justamente en Salta, que es el tatumulita en Salta, se encontró muchos casos de lepra. ¿Por qué? Porque comen este animal que de hecho yo en algún momento, y agradezco a Dios porque tuvo misericordia de mí, pero en un momento lo comí, es muy rico, pero no sabía, ¿entiendes? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos un hábito, las comidas que no debemos comer, tarde o temprano vamos a tener ciertas enfermedades. Por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad que acarrea la carne de cerdo. Y sin embargo, hay algunos médicos que te dicen que el cerdo es bueno no es bueno para nada, porque primero y principal que es una comida prohibida, o sea, es una carne prohibida por la ley dietética del Señor. Sí, ahora bien, yo tengo, por ejemplo, hermanas en la congregación que sí guardan el Shabbat, que sí guardan la fiesta, que sí guardan el Shabbat alto y todo esto, tienen su negocio y sí venden jamón, por ejemplo, pero no consumen, pero la gente pide, o sea, vos no le vas a prohibir al otro que no coma ciertas cosas porque está prohibido por la palabra, porque si no tiene al Señor o no le he revelado, tampoco lo va a hacer. Entonces, si no te compra a vos, vaya a comprar a otro lado. Entonces, eso es una realidad. Bueno, seguimos. Veíamos esto, ¿sí? Que justamente no aclararon que era pan ácimo. Dice pan, ¿sí? Tomó el pan y dijo, ¿sí? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, que por vosotros, haced esto en memoria de mí, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y levantó el pan y partió. Ahora bien, la levadura tipifica el pecado, como ya vimos en el programa anterior. Dice, festejemos nuestra fiesta sin levadura, ¿sí? No con la levadura vieja de maldad, sino con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. O sea, está hablando de las fiestas, en el contexto de las fiestas. Y el Señor, cuando va a levantar el pan, Él no va a levantar el pan con levadura. Primero, porque era preparación para Pesa. Ya la levadura había salido de las casas, porque esto es implacable, o sea es algo que se hace porque sí, ¿sí? No hay, bueno, vamos a ver, este año no tengo ganas de sacar la levadura. No, se saca todo, ¿sí? Nosotros lo hacemos, todo aquello, por 7 días no comemos pan con levadura. Es un mandamiento y es eterno, ¿sí? ¿Pero para qué? Porque el Señor es tan bueno que nos dio un mandamiento para desintoxicar el cuerpo de la levadura. ¿Usted sabía que la levadura hace daño al cuerpo? Por supuesto, nosotros comemos pan con el pan que tiene levadura, comemos tortas, comemos de todo. Pero el Señor dijo, 7 días de la semana no van a comer levadura. Se van a desintoxicar. El Señor es bueno. El Señor nos mandó a ayunar. ¿Por qué? Porque debemos desintoxicar el cuerpo. Qué bueno que es el Señor. Y entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Por qué estamos enfermos? Y porque no hemos cumplido al pie de la letra lo que el Señor mandó para nuestro bien, no para Él, porque Él no necesita nada. Él tiene todo, Él es Dios. Nosotros necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Cumplir las ordenanzas del Señor para poder recibir la retribución que viene de Él. Señor, estamos meditando, estudiando sobre la semana de Pesach, ¿sí? Entendiendo un poco este tiempo de Pesach, ¿sí? Que así como ya hablé de un principio que
Nuestra fe fue secuestrada por el sistema, ¿sí? Y nos dieron otra fiesta, nos dieron otro tiempo de fiesta, otros días, otras comidas, todo. Así también Pesaj, ¿sí? Porque el Señor no nació en diciembre 25, no es el nacimiento del Señor, ¿sí? Es más, si fuera la fiesta del Señor, el mundo no lo festejaría, porque es la fiesta del Señor. Y lo festeja todo el mundo, sea religión de que sea, y eso realmente ya tiene que poner en duda todo lo que está sucediendo ese día. Los mismos Semana Santa, ¿sí? Ahora bien, ese es otro tema porque es el mandamiento de Dios dado para su pueblo. Pero yo ya leí Juan 13:1, ¿sí? Y dije, justamente quiero corregir esto porque yo dije en Juan 13:1, a ver, sí. No, 19:14. Juan 19:14 dice, era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Aquí quiero corregir porque yo dije que era el 13 de Aviv y no era, ya era 14, porque ojo, él cena con su discípulo el 13 a la noche, ¿sí? Porque él muere el 14 entre las 2 tardes, ¿sí? Ahora ya vamos a ver entonces qué fue lo que él participó con su discípulo, ¿sí? Ya vamos ahí. En Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado antes de la fiesta, para que pase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice 13:1. 13:14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Entonces vemos lo que sucedió. Esto todo está sucediendo en la preparación, tiempos antes, ¿sí? Justamente esto es en toda la preparación. Es el 13, ¿sí? Cuando el Señor va a participar la cena que Él hace con sus discípulos. Vamos a ver, ya vamos a llegar ahí. Y Juan 19, que habíamos leído recién, 19:14, ¿sí? Que dice, y era la preparación de la Pascua como la hora sexta, porque Él muere a la hora novena, recordemos. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. 19:42 dice así. Dice, tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas según es costumbre sepultar entre los judíos. Aquí podemos ver que el Señor ya murió, ¿sí? Y tomaron el cuerpo e hicieron todo el ritual de los judíos, porque él era judío, su mamá era judía y su papá era judío, porque vemos que Miriam, que fue traducido María, y José eran de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces dice, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, ¿por qué dice de los judíos? Porque ya expliqué esto, pero es importante volver a aclarar, perdón, porque como dice la Pascua de los judíos, nuestros hermanos del sistema del cristianismo dicen que es fiesta de los judíos la Pascua o Pesaj, porque dice que es de los judíos, y no dice el autor de Juan no dice que es Pascua de los judíos porque es solamente de ellos, no. Aclara que es Pascua de los judíos porque el libro de San Juan está escrito en dirección a los samaritanos. Y resulta que los samaritanos y los judíos también guardaban, o sea, los dos guardaban la fiesta del Señor, pero los samaritanos lo guardaban en una fecha diferente. ¿Por qué? Porque recordemos, bueno, no voy a entrar muy profundo, pero más o menos así, te cuento rapidito que cuando el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur, el reino del norte, sí, que son los samaritanos, comenzaron a guardar la fiesta en otro tiempo, porque Jeroboam así lo había hecho,
Por eso es que Dios se enojó y los manda cautivos con Asiria, y Asiria los dispersa por todas las naciones. Por eso viene el Señor a hacer un nuevo pacto renovado para reunir a los dos pueblos, ¿sí? Al reino del norte y al reino del sur. ¿Y dónde entramos nosotros? En los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que perdieron la identidad, justamente que fueron dispersos en todo el mundo. Porque nosotros tenemos una raíz. En algún punto allá atrás están nuestros antepasados. ¿Entiendes? Entonces, es interesante porque dice, allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, no era la Pascua de los samaritanos, ¿sí? Era la Pascua de los judíos. Entonces, es como si fuera que ahora podemos decir la Pascua de la restauración de Israel, no la Pascua de el sistema. Una cosa así, para que me entiendas, porque nosotros guardamos la Pascua conforme el mandamiento, ¿sí? Porque estamos justamente viviendo en la restauración de Israel, que dice el mandamiento. Entonces, hace 9 años atrás no lo hacíamos así, hacíamos como hace todo el mundo, pero Dios trajo la revelación y el tiempo se está cumpliendo. Entonces dice, y allí lo pusieron por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Yeshua. Bien, acá me quiero detener un segundito porque es necesario que comprendamos esto. Ya el Señor murió y era preparación de la Pascua, ¿sí? Por eso es que te digo que al otro día, cuando las mujeres fueron, ¿sí?, a comprar las especies aromáticas, no encontraron nada porque era Shabbat, Shabbatón, Shabbat alto. Entonces, el Señor muere en la preparación. ¿Cuándo era la preparación? El 14 de Nisan, entre las 2 tardes, ¿sí? Entonces, amanece el 14, miércoles, podemos decir el cuarto día de la semana, como dice la profecía, que él a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio. ¿Por qué cesó el sacrificio? Porque desde que el Señor murió, exactamente, desde que el Señor murió y se rasgó el velo del templo de arriba abajo, y esto es muy interesante porque qué velo o qué cortina se rajaría de arriba abajo. Generalmente se raja, ¿verdad?, que uno puede tirar de abajo hacia arriba. Esto fue tan sobrenatural que el velo del templo, dice la palabra, que se rasgó, ¿sí?, para que el Señor mirara a la presencia misma del Padre, ¿sí? Se rasgó de arriba abajo, ¿sí? Y vemos que era justamente el 14, porque era la preparación. Y el cordero, en la preparación se mata el cordero, el cordero de Pesach, ¿sí? El animalito se mataba. Entonces, en ese mismo momento se mata, el Señor es muerto, ¿sí? Y decíamos que en ese mismo momento que Él muere, cesa el sacrificio. ¿Por qué? Porque ya Dios nunca más aceptó el sacrificio de animales. Nunca más, ¿sí? Nunca más. Yeshua fue el último y gran sacrificio que el Señor aceptó. Entonces, aquí nos da una vez más la indicación, o la interpretación de que el Señor muere antes de la noche misma de Pesaj. En Juan 13:27, volvamos a Juan 13:27, dice así, del 27 al 29, dice, y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, ¿sí? Entonces no estaban comprendiendo. Me parece muy interesante porque había cosas que los discípulos no entendían, no podían comprender, ¿sí? Y hoy pasa lo mismo. Hay cosas que los siervos de Dios, entre comillas encumbrados, no entienden. No entienden. Y cuando el Señor se encontró con la samaritana, que era una mujer que no vivía la Torá realmente como debía vivir, guardaban la Torá, pero guardaban la fiesta en otros tiempos, por ejemplo, y no guardaban lo que era, no aceptaban lo que eran los libros proféticos. Y la samaritana le dijo, vengan y vean, me parece que este es el Cristo. Ella le reconoció y todos los de su pueblo le reconocieron y creyeron en él. Pero los discípulos, cuando el Señor le dijo, ¿quién dicen
¿quién dicen que soy? Que yo soy. No, que tú eres Juan, tú eres Elías, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, así estamos, así estamos. Todo esto está sucediendo, sí, en la preparación. Vamos a Lucas 22, 10 al 13. Y esto es interesante porque el Señor, hablábamos justamente en el programa anterior, que el Señor dice, los postreros serán primero, y sí, realmente. Porque los que vienen entrando van a vivir la restauración de una manera poderosa. Y los demás, los primeros, quedarán mirando y quedarán enojados porque están entrando en la restauración. Y no van a querer. ¿Por qué? Por el orgullo mismo del ser humano que no quiere dejar un sistema. Es tan tremendo esto, pero es una realidad y está escrito. En Lucas 22, 10 al 13 dice así. Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Y aquí yo quiero detenerme un segundo, porque esto es en hebraísmo. Dice, cuánto he deseado comer, ¿sí? Podemos ver que en griego es esta frase, epithumia epetsmesa, ¿sí? Que significa, he deseado con deseo. Entonces es un hebraísmo, como cuando dice el Señor, y vendrá como un ladrón en la noche, es un hebraísmo. Si no entendemos esto, lo vamos a querer poner esta definición conforme a nuestro conocimiento y nuestro entendimiento, pero es un hebraísmo que está hablando el Señor. Entonces dice, ¿qué estaba pasando aquí? Porque resulta que ellos estaban comiendo esta cena el 13, porque el Señor muere el 14 entre las 2 tardes, ¿sí? El Señor no estuvo comiendo el Pesaj con su discípulo a la noche, el 14 a la noche. ¿Por qué? Porque ya leímos que le pusieron en cierto lugar porque era preparación de Pesaj. Esto es muy interesante, porque dice la palabra que él muere entre las 2 tardes. Y entre las 2 tardes moría el cordero que iban a comer el pueblo a la noche, que era Pesaj, como supongamos que es hoy, que está sucediendo todo esto hoy. ¿Sí? El Señor murió a las 3 de la tarde y a la noche nosotros vamos a comer el Pesaj. Pero ¿qué pasó si él estaba comiendo con sus discípulos una noche antes? Aquí está el hebraísmo. Porque resulta que en el versículo 22, 17, 23 dice así, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, Entonces, si nos aclara que es el nuevo pacto, no es Santa Cena, es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Porque la referencia, inclusive, no solo mi Biblia, porque yo estudio en la Reina Valera, me dice que la referencia de Jeremías 31:31. ¿Qué dice Jeremías 31:31? Pero este es el pacto que haré, así dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Yahweh, daré mi ley, mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones y yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el pacto renovado, ¿con quién es? No es con la iglesia ni con los gentiles, es con las dos casas, con
el reino del norte y el reino del sur. ¿Y dónde entramos nosotros? Nosotros somos los gentiles, o éramos los gentiles, porque ya no somos gentiles, éramos los gentiles que estábamos dispersos en las naciones. Entonces oímos la voz del Señor y hemos venido. ¿Por qué? Porque Él dijo que hay un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto nos injertaría en el olivo verde que es Israel. Por eso dice, en un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres cuando le saqué de la tierra de Egipto, porque ellos validaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Y por qué dice solo Israel si primero dice con la casa de Judá y la casa de Israel? ¿Por qué habla de dos casas? Porque el reino se dividió y se hicieron dos casas. Primero en una sola casa, pero se dividió e hicieron dos casas. Entonces, ahora, ¿por qué dice que, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel? Ya no le anuncia a Judá. ¿Por qué? Porque el pacto es para unir los reinos y ser solo uno, porque al principio fue uno y serán uno al final. Se van a unir, por eso Ezequiel dice que las dos varas serán un solo palo en la mano del Mesías. Muy bien, entonces podemos ver que dice, este es el nuevo pacto, dice, en mi sangre, que por vosotros se derrama. El Señor estaba levantando el pan, levantó la copa y dijo, por vosotros se derrama. Y esta referencia también nos manda es muy interesante porque tienes que leer tu Biblia, ¿sí? No dejes que te digan lo que debes hacer, tienes que leer tu Biblia y estudiar por tu propia cuenta, porque la Biblia no está nula para el mundo. La Biblia está abierta para todos aquellos que quieren la revelación del Señor, ¿sí? No está sellada, mejor dicho, para todo el mundo, sino que la Biblia está abierta para que todo aquel que lea por medio del Espíritu Santo pida la revelación la tenga. Éxodo 24, 6, 8. La referencia que nos manda cuando él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, nos manda a Éxodo 24, 6, 8. Y 6, 8 de Éxodo 24 dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y también el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Roció la sangre sobre, dice, dice en tazones y esparció la sangre sobre el altar y sobre el libro del pacto. Qué interesante. Sobre el altar y sobre el libro del pacto. Ahora Jeremías dice que el nuevo pacto, ¿sí? O el pacto renovado con la casa de Israel y con la casa de Judá, justamente es para que el Espíritu que el Señor enviaría luego, después de 50 días en Pentecostés, venga a revelar la Torá que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, esa sangre que derramó el Cordero, ¿sí? En el antiguo pacto, Moisés tomó con tazones, roció sobre el altar y roció sobre el libro, y dijo, haremos todo lo que el Señor dijo. Eso es lo que hizo el Señor, porque Él cumplió toda la profecía del antiguo pacto. Entonces, Él vino a morir y a resucitar para que nosotros obedezcamos la ley de Dios, o sea, los mandamientos. No te digo ley para que te sientas como que te estoy siendo religiosa. No, la ley de Dios tiene que ver con los mandamientos de Dios. Pero no solamente el no robar, no mentir, no adulterar, no chismear, no. Guardar las fiestas, guardar su Shabbat, guardar su día, guardar lo que Él ha mandado por sus mandamientos para nosotros, no para todo el mundo, porque todo el mundo no va a querer aceptar al Señor como su Señor y Salvador. Solo aquellos que aceptan al Señor como su Señor y Salvador. Entonces, vemos que dice en Lucas 22, 20, justamente el 21 dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería. Y acá justamente podemos ver. Este hebraísmo justamente dice qué maravilloso, porque estos discípulos, yo quiero explicarte de una manera
tan simple que me puedas comprender. Estos discípulos que estaban sentados en la mesa con el Señor, hacía 3 años atrás o 2 años atrás, estaban festejando la Pascua de sus hermanos, la Pascua del mandamiento, que mataban el corderito y hacían todo esto. Eso estaban festejando hace o 1 año atrás, supongamos, ¿sí? Ahí nomás. Pero resulta que ahora viene el Señor y le dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Episumia, epesmesa. He deseado con deseo. ¿Qué está sucediendo? Él estaba con los discípulos. Esto era 13 de Nisan a la noche, porque él muere el 14 entre las 2 tardes, ¿sí? Y justamente vemos que sí es así, porque los discípulos dicen que tomaron, los judeanos tomaron el cuerpo y lo pusieron en cierto lugar porque era preparación de Pesa, porque él murió entre las 2 tardes en la preparación de Pesa cuando muere el cordero. Entonces, en otras palabras, el Señor le está diciendo, la Pascua que ustedes van a comer esta noche, oiga, qué interesante, la Pascua que ustedes van a comer esta noche, ¿sí? Ahora, estamos en la preparación, ¿sí? Esa Pascua del 14 de Nisan, porque él murió en la preparación, ¿sí? Porque él iba a ser el cordero de esa Pascua para ellos. Ya ellos no iban a comer más la Pascua del cordero que muere, que es inmolado para, que es el animalito. Esa Pascua ya no iban a comer más. Entonces, esa Pascua que ellos iban a comer en la noche del 14 de Nisan, él ha deseado comer. Él ha deseado estar ahí con ellos. Entonces dijo, mi sangre es derramada, ¿sí? Mas he aquí la mano del que me entrega. Entonces, ¿qué está sucediendo? Porque él está diciendo que esa es la Pascua, pero ahora está diciendo que alguien lo va a entregar. Entonces, en otras palabras, está diciendo, ustedes van a comer este año, esta Pascua, que nunca comieron, y yo he deseado ser ese cordero para ustedes. Qué maravilloso. Yo he deseado ser ese cordero. Ustedes no van a matar más un cordero, porque yo soy ese cordero. Por eso Pablo dijo, nuestro Pesaj, que es Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Festejemos la fiesta sin levadura, ¿sí? Con la nueva levadura, no con la vieja levadura de maldad y de hipocresía, sino con la nueva levadura de sinceridad y verdad. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Se está diciendo, él está hablando, está diciendo un hebraísmo, él está diciendo, lo que va a suceder mañana en la noche es lo que yo he deseado tanto hacer por este mundo, para que ustedes sean restaurados y las 2 casas que dice Jeremías se una de una vez por todas, porque yo he amado al mundo. Y en el mundo están los hijos de Dios, porque ellos fueron dispersos por todas las naciones de la tierra. Oiga, qué interesante. Dice en Marcos 14, 22 al 25, dice así, y mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, y bebieron de ellos todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿sí? ¿Cuándo iba a ser derramada? Al amanecer, entre las 2 tardes. Y la referencia nuevamente, ve a tu Biblia y busca esto, y conecta, por favor, porque debemos entender, ya no podemos permitir que nos digan cómo debemos vivir la fe en Cristo, sino que tenemos que ir y comprobar con nuestros propios ojos. Está en nuestras casas, la verdad. En nuestra Reina Valera, en la Biblia, en nuestra Biblia, la Reina Valera. San Marcos 14, 23 y 24. Y la referencia nuevamente es Éxodo 24, 6, 8 y Jeremías 31, 31 al 34, porque ese es el nuevo pacto. Él no hizo un nuevo pacto con la iglesia ni con los gentiles. Ahora bien, los gentiles son injertados y viven conforme el Señor mandó y son pueblo de Dios, oveja de su prado, linaje escogido,
real sacerdocio. ¿Sí? Ahora bien, la iglesia es injertada en el olivo verde y la iglesia es pueblo de Dios, hijo de Dios, llamado y lavado con la sangre de Cristo, sacado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso sí, yo no discuto que eso sea, que no sea así, eso es así, pero en el diseño divino de Dios que dicen las Escrituras. En 1 Corintios 11, 23 al 25, podemos ver también Primera de Corintios 11, 23 al 25 dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, justamente según lo que termina de decir, esto hazlo en memoria de mí, que es el nuevo pacto, nuevamente la referencia en 1 Corintios 11, 23 al 25 es Jeremías 31, 34, 31, 31 al 34, Éxodo 24, 6, 8. Entonces, ¿cómo debemos estudiar las Escrituras? Mirando las referencias, porque las referencias nos dicen, esto está hablando de aquello. Acá la institución de la Cena del Señor no está hablando de la Santa Cena, no está hablando de la Santa Cena, está hablando de la Cena del Señor, de el peso del nuevo pacto, porque la referencia es la misma que nos manda San Lucas, San Juan, San Marcos, San Mateo. Toda la referencia cuando dice nuevo pacto nos dice Jeremías 31, 31 al 34, Éxodo 24, 6 al 8. ¿Qué parte no hemos entendido? ¿Qué parte no hemos leído? Porque está todo ahí. Muy bien, esto está maravilloso. Yo podría pasar hablando toda la tarde porque me encanta, pero ya no tengo más tiempo. Shalom, bendiciones a todos.